La vida transcurría en un vaivén monótono, como el sonido del agua que cae en la fuente de la plaza. Cada mañana despertaba sin un propósito claro, atrapada en una rutina que se había vuelto tan predecible como el aroma del café recién hecho que llenaba la casa. La luz de Sevilla entraba por la ventana, iluminando los mismos muebles que había elegido años atrás, mientras el sol acariciaba las calles adoquinadas y los edificios históricos que rodeaban mi hogar. El día comenzaba con el mismo ritual: preparar el desayuno, atender las inquietudes de los hijos y escuchar las mismas historias de mi esposo. Hablábamos de cosas triviales, como las tareas del hogar o el trabajo, pero no había profundidad en nuestras conversaciones. A menudo me preguntaba si alguna vez habíamos compartido algo significativo. La conexión emocional que anhelaba se había evaporado con el tiempo, dejándome con una sensación de vacío. Una tarde, mientras organizaba algunas flores frescas en un jarrón, escuché un suave golpe en la puerta. Era mi vecino, un hombre que siempre había sido amable pero al que apenas conocía más allá de un saludo cordial. Esa tarde trajo consigo una botella de vino tinto y una sonrisa desarmante. Lo invité a pasar, quizás su presencia podría romper la monotonía del día. La conversación fluyó con facilidad. Hablamos sobre nuestras vidas cotidianas y descubrí que compartíamos anhelos similares, la búsqueda de algo más allá de lo rutinario. Mientras reíamos y brindábamos por pequeñas anécdotas, sentí una chispa de conexión que hacía tiempo no experimentaba. La mirada profunda con la que me observó hizo que mi corazón latiera más rápido, era como si pudiera ver a través de mí. En un momento inesperado, cuando el vino ya había empezado a hacer efecto y las luces del atardecer teñían la habitación con tonos dorados, me sorprendió al acercarse y tocar suavemente mi mano. La calidez de su piel contrastó con la frialdad del ambiente familiar que me rodeaba. En ese instante comprendí cuán sola me sentía a pesar de estar rodeada por personas queridas. La cena avanzó entre risas y complicidad, cada palabra parecía cargar un significado oculto. Sin embargo, al mirar a través de la ventana hacia las calles vibrantes llenas de vida, sentí una punzada de angustia. ¿Era esto lo que quería? ¿Una conexión fugaz o algo más profundo? Mis pensamientos se entrelazaban con los ecos del pasado y los deseos reprimidos. Cuando finalmente se despidió, su mirada se detuvo en mí por un instante más largo del habitual. «Te veo mañana», dijo antes de cerrar la puerta tras él. En ese momento comprendí lo extraño y emocionante que era sentirme viva nuevamente. Esa noche fue difícil para mí, el silencio pesaba en cada rincón de mi casa. Me acosté sin poder dormir, reviviendo cada palabra compartida y cada gesto sutil entre nosotros. La idea de esa conexión prohibida comenzaba a tomar forma en mi mente como un refugio ante la soledad emocional en la que vivía. Al día siguiente decidí salir a caminar por Sevilla para despejarme, necesitaba aire fresco y espacio para pensar. Las calles estaban adornadas con flores azules y amarillas debido a una celebración local próxima, el aroma a azahar llenaba mis pulmones mientras caminaba sin rumbo fijo. Sin embargo, mis pensamientos regresaban constantemente al vecino y a lo que podría significar esa chispa entre nosotros. Cuando regresé a casa esa tarde encontré su puerta abierta, él estaba allí trabajando en su jardín. Me saludó con una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado por el sol andaluz. A medida que intercambiábamos palabras sobre plantas y flores, sentí cómo crecía esa conexión silenciosa entre nosotros. Sin embargo, no podía ignorar las sombras del miedo acechando en mi mente. ¿Qué pasaría si esto se convertía en algo más? ¿Podría arriesgarlo todo por una relación secreta? Esa noche reflexioné sobre mis sentimientos contradictorios mientras miraba hacia el cielo estrellado desde mi ventana. A pesar del temor latente dentro de mí, decidí dejarme llevar por esta nueva emoción. Necesitaba saber si realmente había algo más allá del deseo momentáneo, o si era solo una ilusión pasajera creada por la monotonía diaria. Los días siguientes fueron intensos, cada encuentro casual se tornó revelador e inesperado. Sin embargo, siempre existía esa línea invisible entre lo permitido y lo prohibido, cada mirada cómplice traía consigo una mezcla embriagadora de emoción y culpa. En nuestra última conversación antes del festival local próximo, él mencionó cómo le gustaban los bailes flamencos y cómo siempre deseó aprender a bailar bien para disfrutar plenamente las festividades sevillanas.
Esa noche pensé en invitarlo a acompañarme al festival. Sería una excusa perfecta para seguir explorando esta conexión sin tener que enfrentar directamente mis sentimientos. Mientras tanto, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de rutina predecible y otro vibrante e incierto donde todo parecía posible pero también peligroso. El dilema crecía dentro de mí como una sombra oscura tomando forma lentamente. El festival llegó rápidamente. Las calles estaban llenas de coloridos trajes tradicionales mientras los sonidos alegres del flamenco resonaban alrededor mío. Al verlo bailar entre otros asistentes me di cuenta cuán profundamente anhelaba ser parte de ese mundo vibrante junto a él. Sin embargo, cuando nuestras miradas se encontraron durante uno de esos momentos mágicos bajo las luces brillantes del festival, comprendí cuán frágil era nuestra situación. Aquella chispa podía encender llamas o consumirnos por completo si no teníamos cuidado. A medida que avanzábamos hacia nuevas posibilidades juntos o tal vez hacia nuestra propia perdición personal, decidí enfrentar mis miedos internos antes que dejarme llevar ciegamente por esta atracción repentina e intensa. Aquel beso, aunque fugaz, dejó una huella profunda en mi ser. La calidez de sus labios sobre los míos me hizo sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Sin embargo, la culpa comenzó a enredarse con esa sensación de liberación. ¿Qué estaba haciendo? Mi vida estaba construida sobre la rutina y la estabilidad, pero ahora se tambaleaba al borde de un abismo desconocido. El día siguiente fue una mezcla de confusión y anhelo. Mientras preparaba el desayuno, el sonido del café burbujeando en la cafetera parecía más fuerte que nunca. Cada sorbo de mi taza me recordaba el momento que había compartido con el vecino. A pesar de que intentaba concentrarme en las tareas del hogar, mi mente vagaba hacia él preguntándose si lo volvería a ver. La tarde se presentó como un regalo inesperado. Mientras organizaba unas flores marchitas en el jarrón, escuché un golpe suave en la puerta. Me detuve, el corazón acelerado. Al abrirla, allí estaba él, sonriendo con esa mirada que me había desarmado la noche anterior. No hubo palabras necesarias, su presencia llenó el espacio entre nosotros con promesas no dichas. ¿Puedo pasar?, preguntó con un tono tan casual que casi me hizo olvidar mi inquietud. Asentí sin poder evitarlo. Cerré la puerta tras él y sentí una corriente eléctrica recorrerme al recordar lo que había ocurrido antes. Nos sentamos en la sala, rodeados por el silencio cómodo que solo se da entre quienes comparten un secreto. ¿Cómo te sientes?, preguntó al fin, rompiendo el silencio. Confusa, respondí honestamente. Todo esto es nuevo para mí. Él asintió con comprensión y se acercó un poco más. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco distante de mis propios deseos reprimidos. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos anécdotas banales sobre nuestra vida diaria, pero había algo más profundo ahí, una conexión palpable que iba más allá de las palabras. Sin embargo, cada risa y cada mirada cómplice venía acompañada de una sombra, el miedo a ser descubierta y las posibles consecuencias de este juego peligroso. Mi mente se llenó de imágenes del pasado, momentos compartidos con mi esposo y las promesas hechas bajo el altar años atrás. Pero esas imágenes eran cada vez más difusas, reemplazadas por recuerdos frescos del beso robado. La tarde avanzó sin prisa y pronto nos encontramos hablando sobre nuestros sueños perdidos y deseos olvidados. En ese instante compartido todo parecía posible, incluso imaginé cómo sería vivir sin ataduras ni miedos. Pero esa burbuja comenzó a desinflarse cuando él mencionó su propia vida. También estoy atrapado, confesó con una tristeza palpable en sus ojos. No es fácil para nadie. Su sinceridad me sorprendió y sentí cómo nuestra conexión se profundizaba aún más. Nos besamos nuevamente, esta vez fue diferente, lleno de promesas y esperanzas compartidas que nos hacían sentir menos solos en nuestras respectivas prisiones emocionales. Aunque sabía que cada momento juntos era un riesgo calculado, no podía evitar sentirme atraída por esa chispa que encendía algo dentro de mí que creía perdido hace mucho tiempo. Los días siguientes pasaron como un torbellino emocional, cada encuentro era una mezcla vertiginosa de emoción y ansiedad. Durante ese tiempo descubrí pequeños detalles sobre su vida, sus pasiones artísticas olvidadas y su amor por la música flamenca,
todo lo contrario a la monotonía del hogar donde vivía. Una tarde decidimos asistir a un festival local. Las calles estaban llenas de colores vibrantes y música alegre resonando por todas partes. La atmósfera era contagiosa e incluso mis preocupaciones parecieron desvanecerse por momentos mientras disfrutábamos del bullicio a nuestro alrededor. Pero esa alegría fue interrumpida cuando noté cómo algunas miradas curiosas seguían nuestros movimientos desde las esquinas del festival. El temor se apoderó de mí, ¿y si alguien reconocía lo que estaba sucediendo? Las risas se tornaron nerviosas mientras intentábamos actuar natural frente a los demás asistentes. Deberíamos irnos, sugerí finalmente mientras trataba de ocultar mi inquietud tras una sonrisa forzada. Él asintió pero no antes de tomar mi mano firmemente entre las suyas por unos segundos más largos de los necesarios. Ese gesto simple me llenó de calidez pero también me recordó lo complicado que era nuestro vínculo. Al regresar a casa, una sensación ambigua se instaló en mi pecho. Por un lado había disfrutado del festival como nunca antes lo había hecho, pero por otro lado, el miedo a ser descubierta crecía como una sombra oscura detrás de mí. Las noches posteriores fueron silenciosas e introspectivas mientras reflexionaba sobre mis decisiones recientes. El contraste entre mi vida cotidiana y esos momentos robados junto al vecino se hacía cada vez más evidente, cada día era como arrastrar cadenas invisibles mientras anhelaba romperlas para siempre. Un día después del festival decidí darme un respiro y salir sola para pasear por las calles adoquinadas cerca del río Guadalquivir. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras pensaba en todo lo ocurrido hasta ahora, los besos furtivos, las miradas cómplices. No podía seguir así indefinidamente sin afrontar lo inevitable. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? Mientras caminaba perdida en mis pensamientos llegué al puente donde solía ir con mi esposo durante los días soleados. Ese lugar evocaba recuerdos felices pero también me recordaba cómo había cambiado todo desde entonces. Fue entonces cuando decidí regresar a casa y enfrentar mis sentimientos directamente con él. Necesitábamos hablar sobre lo que estábamos haciendo antes de perderlo todo o incluso lastimarnos mutuamente sin quererlo. Al llegar encontré la puerta entreabierta. Eso me pareció extraño ya que siempre asegurábamos cerrarla bien antes de salir. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras empujaba suavemente la puerta para entrar. La visión dentro fue impactante. Él estaba allí sentado en el sofá conversando animadamente con alguien desconocido para mí. Esa figura familiar solo aumentó mis temores al ver cómo reían juntos sin notar mi presencia aún oculta tras la entrada. El aire se volvió denso mientras comprendía rápidamente quién era aquella persona. La tarde transcurrió con una mezcla de inquietud y emoción. La conversación entre el vecino y la desconocida resonaba en mis oídos, cada risa un eco que me recordaba lo distante que se había vuelto mi propia vida. Me quedé inmóvil, sin atreverme a interrumpir ese momento ajeno, mientras mi corazón latía con fuerza. La imagen de su sonrisa, tan abierta y sincera, contrastaba con la frialdad que había empezado a sentir en casa. Cuando finalmente decidí salir de mi escondite, el ambiente cambió. Sus miradas se encontraron con las mías, y en un instante todo pareció detenerse. La mujer se despidió rápidamente, dejando un aire de misterio tras de sí. El vecino se acercó a mí con una expresión que no pude descifrar. No sabía que estabas aquí, dijo, su voz suave pero cargada de un significado oculto. No quería interrumpir, respondí, intentando mantener la calma mientras mi mente daba vueltas sobre lo que acababa de presenciar. Él sonrió con complicidad, como si compartiéramos un secreto del cual nadie más era consciente. La tensión entre nosotros crecía como una corriente invisible que nos atraía. Recordé el beso inesperado que habíamos compartido días atrás. Ese gesto fugaz había encendido algo dentro de mí que creía apagado para siempre. Mientras conversábamos sobre trivialidades, las palabras parecían fluir sin esfuerzo. Pero en el fondo de mi ser, la culpa comenzaba a asomarse. ¿Qué estaba haciendo? Mi vida estaba llena de responsabilidades y expectativas, no podía dejarme llevar por la emoción momentánea. De repente él rompió el hilo ligero de nuestra charla. Hay algo más que quiero contarte, dijo en un tono más serio. El aire se volvió denso nuevamente y sentí una punzada de curiosidad mezclada con temor. ¿Qué podía ser tan importante? Sin pensarlo demasiado, asentí para animarlo a continuar.
También estoy atrapado en una rutina, confesó. A veces creo que estoy viviendo la vida de otra persona. Sus palabras resonaron profundamente en mí. La idea de que él también experimentara esa sensación de vacío me conectó aún más a él. Nuestros labios se encontraron en otro instante robado, fue un pacto no verbal lleno de complicidad y entendimiento mutuo. En ese momento efímero, todos los miedos parecieron desvanecerse. La tarde continuó su curso mientras intercambiábamos historias sobre nuestras vidas cotidianas. Él hablaba sobre sus sueños olvidados y cómo había dejado pasar oportunidades por miedo a lo desconocido. Me sentí identificada, mis propias aspiraciones habían quedado sepultadas bajo el peso del matrimonio y las obligaciones diarias. Cuando finalmente nos despedimos, una mezcla de alegría y ansiedad me acompañó al cerrar la puerta tras él. Sabía que debía regresar a la normalidad, el esposo esperaba en casa sin sospechar nada. Pero la chispa encendida por nuestro encuentro seguía viva dentro de mí, iluminando partes olvidadas de mi ser. Las horas siguientes fueron una lucha interna entre lo deseado y lo correcto. Mientras preparaba la cena para mi esposo, cada movimiento se sentía mecánico e insípido. La conversación durante la comida fue superficial, él hablaba sobre su día mientras yo apenas podía concentrarme en sus palabras. La noche avanzó sin cambios significativos hasta que decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Las luces parpadeantes del vecindario me recordaron al vecino y a nuestra conexión secreta, el deseo por más se hacía cada vez más fuerte dentro de mí. Al día siguiente decidí dar un paseo por las calles adoquinadas cercanas a casa para despejar mi mente. Sevilla lucía hermosa bajo el sol primaveral, los aromas del azahar flotaban en el aire mientras las risas llenaban los espacios públicos. Sin embargo, esos momentos alegres contrastaban con mi melancolía interna. Mientras caminaba sin rumbo fijo, me encontré frente al bar local donde solíamos ir con amigos antes del matrimonio. El ambiente acogedor me atrajo hacia adentro como un imán, quizás podría encontrar consuelo entre viejos recuerdos y conversaciones pasajeras. Al entrar vi algunas caras conocidas pero no me detuve a saludarlas, necesitaba estar sola conmigo misma por un momento más. Pedí una copa y busqué un rincón tranquilo donde pudiera reflexionar sobre lo ocurrido entre el vecino y yo. En medio del bullicio del lugar, mis pensamientos regresaron inevitablemente hacia él, su voz suave, su mirada profunda. Era como si cada rincón del bar estuviera impregnado por su presencia aunque no estuviera allí físicamente. La conversación del día anterior resonaba aún, estoy atrapado. Esa frase retumbó en mi mente como un eco persistente mientras luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios sobre esta nueva relación secreta que comenzaba a florecer entre nosotros. Un grupo cercano comenzó a reírse estruendosamente, sus risas eran contagiosas pero también hirientes porque contrastaban con mi propia lucha interna por encontrar claridad en medio del caos emocional que estaba experimentando. Decidí salir nuevamente al exterior para tomar aire fresco cuando escuché unas risas familiares acercándose desde la calle principal. Amigos comunes estaban llegando al bar justo detrás de mí sin saber lo que sucedía dentro de mí ni lo lejos que había llegado desde aquella tarde fatídica cuando todo cambió con solo un beso inesperado. De repente me sentí expuesta ante mis propios pensamientos, ¿podría realmente seguir adelante así? ¿Era posible construir algo real, o solo era una ilusión momentánea? Las preguntas comenzaron a acumularse sin respuesta clara mientras observaba cómo mis amigos entraban al bar ajenos al torbellino emocional interno por el cual atravesaba yo misma. Con cada paso hacia atrás hacia mi vida cotidiana sentía como esa conexión secreta comenzaba a convertirse en algo más complicado e intrincado. Sin embargo, sabía también que este camino sería lleno de riesgos e incertidumbres, pero parecía imposible ignorar lo que había despertado dentro mío al encontrarlo nuevamente. El festival local se había transformado en un mar de luces y risas. La música flamenca resonaba en el aire, y la gente se movía al ritmo de las guitarras, envuelta en un ambiente de alegría contagiosa. Sin embargo, mi corazón latía con una mezcla de emoción y temor mientras caminaba entre la multitud, buscando ese rostro familiar que había comenzado a llenar mis días de color. Cuando finalmente lo vi, una oleada de calidez me recorrió. Estaba conversando con un grupo de amigos, su risa resonando como una melodía que me atraía. A medida que me acercaba, noté cómo su mirada se iluminó al verme.
En medio del bullicio del festival, el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse por un instante. Nos encontramos en un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas. La conexión que habíamos compartido en esos pocos encuentros previos se intensificó, como si el tiempo no hubiera pasado desde aquel beso que nos había unido. Pasamos la noche juntos hablando sobre nuestras vidas y compartiendo historias que nunca habíamos contado a nadie. Cada palabra parecía acercarnos más, desnudando nuestras almas en medio del ruido festivo. Sin embargo, la sombra del miedo se cernía sobre mí. En cada risa compartida había un eco del riesgo que corríamos. La posibilidad de ser descubiertos me mantenía alerta, el pensamiento de mi esposo y su rutina diaria era una carga pesada en mi mente. Mientras él hablaba con pasión sobre sus sueños y anhelos, yo luchaba con mis propios pensamientos. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué repercusiones tendría nuestra conexión? Un grupo de conocidos pasó cerca de nosotros y sentí un escalofrío recorrerme al pensar que podrían reconocerme. La idea de ser expuesta ante ellos era aterradora, no solo por el escándalo que podría surgir, sino porque esa imagen perfecta que había construido durante años podría desmoronarse en un instante. Mientras intentaba mantener la calma y disfrutar del momento, algo cambió en mí. Los celos comenzaron a burbujear cuando vi cómo una mujer se acercó a él con una sonrisa coqueta. Ella lo miraba con interés y su risa vibrante resonaba en mis oídos como una advertencia. Una punzada de inseguridad me atravesó. ¿Acaso él también podría sentirse atraído por ella? A pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura, no pude evitar interrumpir nuestra conversación para dirigirle unas palabras cortantes a ella. ¿Buscas algo?, pregunté sin querer sonar hostil, pero mis emociones estaban a flor de piel. Solo disfrutando del festival, respondió ella con una sonrisa despreocupada antes de alejarse. Al volver mi atención hacia él, noté cómo su expresión cambió brevemente al percibir mi incomodidad. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina. Sí, respondí rápidamente aunque sabía que no era cierto. La chispa entre nosotros seguía viva, pero los celos habían dejado una marca oscura en mi corazón. La noche avanzó mientras continuábamos hablando y riendo juntos, sin embargo, la tensión persistía como una nube gris sobre nosotros. Cuando finalmente decidimos retirarnos del festival, el aire fresco nos envolvió y sentí como mis pensamientos comenzaban a despejarse lentamente. Caminar juntos por las calles adoquinadas era como un sueño fugaz, cada paso resonaba con la promesa de lo prohibido. Al llegar a su casa, un lugar acogedor donde los colores cálidos parecían abrazar cada rincón, sentí una mezcla de alivio y ansiedad al mismo tiempo. Una vez dentro, el silencio se hizo presente entre nosotros. Era un silencio cargado de significado que invitaba a más confesiones e intimidad. La luz tenue iluminaba sus rasgos mientras hablábamos sobre nuestras vidas cotidianas. Él compartió historias sobre su trabajo y sus frustraciones diarias. Yo hablé sobre mis días monótonos llenos de responsabilidades sin emoción. A medida que las horas pasaban volando entre risas y confidencias compartidas, comprendí cuán profundamente anhelaba esta conexión emocional que parecía tan lejana en mi vida habitual. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche y los ecos del festival comenzaron a desvanecerse en el silencio nocturno, una sensación inquietante me invadió nuevamente. ¿Qué pasaría mañana? ¿Cómo podría regresar a casa sin sentirme atrapada entre dos mundos? A pesar del miedo latente en mi interior y las dudas constantes sobre lo correcto o incorrecto de nuestra relación secreta, decidí dejarme llevar por ese momento mágico e irrepetible. Cuando finalmente nos encontramos nuevamente frente a frente, nuestros ojos reflejando todo lo no dicho, no hubo más palabras necesarias. Nuestros corazones ya habían hablado por sí mismos antes incluso de unir nuestros labios nuevamente en un beso suave pero lleno de promesas ocultas. El tiempo parecía detenerse mientras experimentábamos esa conexión intensa e inexplicable. Fue como si todo lo demás desapareciera alrededor nuestro, el mundo exterior quedó reducido a un murmullo lejano mientras nos entregábamos completamente uno al otro, sabiendo muy bien que este momento sería efímero pero también crucial para ambos. Pasamos la noche juntos bajo las estrellas brillantes, cada segundo se convirtió en un tesoro atesorado en nuestros corazones mientras nos sumergíamos más profundamente uno en el otro sin pensar demasiado en lo que vendría después. Al amanecer siguiente desperté sintiéndome diferente,
Algo dentro mío había cambiado irrevocablemente tras esa noche mágica compartida con él. Una chispa encendida dentro mío comenzaba a iluminar espacios oscuros donde antes solo había vacío. Pero también estaba presente esa sombra persistente. ¿Podría realmente sostener esta nueva realidad? Mientras salía sigilosamente hacia casa antes del amanecer para evitar cualquier sospecha o pregunta incómoda por parte de mi esposo, ese mismo temor comenzó a apoderarse nuevamente de mí. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? Las consecuencias podrían ser devastadoras. Y así fue como regresé a esa vida cotidiana donde todo parecía igual pero nada volvería a serlo jamás. El día comenzó como cualquier otro con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de mi habitación. Sin embargo, la sensación de desasosiego era palpable. Cada rincón de la casa parecía susurrar secretos que solo yo conocía. Me preparé para un nuevo día, pero mi mente estaba atrapada en los recuerdos del beso que cambió todo. La rutina diaria se sentía más pesada que nunca. Cuando llegué a la cocina, mi esposo ya estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico. Su mirada se perdió en las páginas, ajena a lo que sucedía en mi interior. La conversación fue superficial como siempre. Hablamos del clima y de planes triviales para el fin de semana. Sin embargo, cada palabra me recordaba lo distante que estábamos el uno del otro. La tarde llegó y decidí salir a dar un paseo por el barrio. Las calles estaban llenas de vida, niños jugaban en los parques y parejas paseaban de la mano. Me detuve un momento frente a una floristería, observando cómo el vendedor arreglaba un ramo de azahar. El aroma me transportó a aquel instante mágico con el vecino, cuando todo parecía posible. Mientras caminaba, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. ¿Podemos hablar? Era del vecino. Mi corazón dio un vuelco. La incertidumbre me invadió. ¿Qué quería decirme? Decidí responder afirmativamente y acordamos encontrarnos en el bar local esa noche. El bar estaba lleno de risas y música flamenca cuando llegué. Me senté en una mesa al fondo, nerviosa y expectante. Al poco tiempo él apareció, su expresión seria contrastaba con el ambiente festivo que nos rodeaba. Se sentó frente a mí y antes de que pudiera preguntar qué pasaba, él habló. «Necesito ser honesto contigo», dijo con voz grave. Una sombra recorrió su rostro mientras hablaba sobre su vida y sus propios miedos. Reveló que había estado sintiendo la presión de mantener nuestra relación en secreto y cómo eso lo estaba afectando emocionalmente. Mis pensamientos se dispersaron entre lo que había compartido y mis propias dudas sobre nuestra situación. ¿Y si alguien descubre esto?, pregunté casi en un susurro. Él bajó la mirada, como si esas palabras lo hubieran golpeado con fuerza. «No sé si podré soportar eso», respondió finalmente. En ese momento sentí una mezcla de alivio y preocupación al saber que no era el único lidiando con esta carga emocional. Pero también surgió una inquietud. ¿Podría confiar plenamente en él? Esa noche terminó sin respuestas claras, solo más preguntas giraban en mi mente mientras regresaba a casa. Al día siguiente decidí visitar a una amiga cercana para distraerme un poco y buscar consejos sobre mis sentimientos confusos. Nos encontramos en una cafetería donde solíamos compartir confidencias y risas. «Te veo diferente», comentó ella al verme llegar. Le conté sobre mis encuentros recientes sin entrar en detalles comprometedores. A medida que hablábamos, ella mencionó algo sorprendente sobre mi esposo. Había escuchado rumores sobre su trabajo que indicaban problemas financieros inminentes. El descubrimiento me dejó atónita, nunca había considerado esa posibilidad. ¿Y si eso es parte de su distancia?, reflexioné en voz alta. Mi amiga asintió lentamente mientras tomaba sorbos de su café humeante. A veces las personas se cierran cuando enfrentan dificultades, sugirió suavemente. Las palabras resonaron dentro de mí mientras regresaba a casa esa tarde con la mente llena de nuevas inquietudes y posibilidades ocultas tras las sombras del matrimonio monótono que llevaba años arrastrando. Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado frente al televisor, absorto en un programa deportivo sin importancia alguna para mí. Intenté iniciar una conversación sobre lo que había aprendido ese día. Sin embargo, sus respuestas eran breves y evasivas. ¿Te gustaría salir este fin de semana?, pregunté tratando de romper el hielo entre nosotros.
Él apenas levantó la vista antes de responder, no sé si tengo tiempo. La frustración creció dentro de mí como una tormenta silenciosa mientras me daba cuenta de cuán desconectados estábamos realmente el uno del otro. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos se agolpaban como olas rompiendo contra las rocas. El encuentro con el vecino seguía presente en mi mente como un eco persistente, deseaba volver a sentir esa chispa entre nosotros pero también temía las repercusiones si continuábamos así. A pesar del miedo latente, algo dentro me impulsaba hacia él nuevamente, necesitaba claridad sobre lo que realmente quería. A medida que pasaron los días, cada vez era más difícil equilibrar ambas vidas sin dejarme consumir por la ansiedad constante acerca del futuro incierto que enfrentábamos juntos o separados. La presión se hacía palpable cada vez más, incluso mis interacciones diarias parecían estar teñidas por esta tensión interna. Finalmente llegó el día acordado para ver al vecino nuevamente, decidimos encontrarnos cerca del festival local donde tantas emociones habían brotado antes entre nosotros bajo luces brillantes y música vibrante. Al llegar al lugar acordado vi su figura esperándome entre la multitud bulliciosa, su sonrisa iluminó momentáneamente mis pensamientos oscuros hasta ese instante cargado de incertidumbre e indecisión respecto al camino por delante. Pero justo cuando nos acercábamos para abrazarnos con complicidad familiarizada entre nosotros, algo cambió repentinamente en su rostro al mirar detrás mío, sus ojos reflejaron pánico puro mientras yo giraba lentamente para ver que había captado su atención. Un grupo pequeño pero notable apareció entre los asistentes, conocidos mutuos, personas cercanas, y allí estaba mi esposo. Su mirada fija hacia nosotros parecía atravesar cualquier barrera imaginaria establecida hasta entonces. El mundo se detuvo por un instante eterno mientras comprendía las implicaciones devastadoras ante nuestros ojos. La música del festival resonaba en mis oídos, pero el sonido se desvanecía ante la realidad que se desarrollaba ante mí. La mirada de mi esposo, cargada de confusión y sorpresa, era un recordatorio brutal de lo que había estado intentando ocultar. El ambiente festivo se tornó en un escenario de tensiones ocultas, donde cada rayo de luz parecía enfocarse en nosotros. El vecino me miró, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Su presencia, que antes había sido un refugio, ahora era una trampa. No podía evitar pensar en lo que habíamos construido en esos momentos robados y cómo todo estaba a punto de desmoronarse. La culpa y el deseo chocaban dentro de mí como dos fuerzas opuestas. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó él en un susurro apenas audible, como si temiera que las palabras pudieran romper la frágil burbuja que habíamos creado. Es solo un festival, respondí con una sonrisa forzada, intentando restarle importancia a la situación. Pero las risas a nuestro alrededor sonaban huecas, mi corazón latía con fuerza mientras buscaba una salida. La tensión se intensificó cuando mi esposo se acercó a nosotros. ¿Disfrutando de la fiesta?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La incomodidad se hizo palpable entre los tres. El vecino intentó mantener su compostura, pero podía ver cómo su cuerpo se tensaba. Sí, claro, dije rápidamente tratando de desviar la conversación. Solo disfrutando del ambiente. Miré al vecino, esperando que entendiera el mensaje implícito, debíamos actuar con normalidad. Sin embargo, la situación no podía mantenerse así por mucho más tiempo. Las miradas curiosas comenzaron a rodearnos, amigos y conocidos estaban cerca, captando cada matiz del drama que se desenvolvía frente a ellos. La presión aumentaba como si el aire estuviera cargado de electricidad. En medio del caos emocional, el vecino tomó la iniciativa y propuso alejarnos del bullicio por un momento. Vamos a dar un paseo, sugirió con voz firme. Acepté sin pensarlo dos veces. Necesitaba escapar de esa mirada inquisitiva y de las preguntas no formuladas. Caminamos por las calles adoquinadas iluminadas por faroles antiguos, cada paso resonando como un eco en mi mente llena de dudas. El aroma del azahar llenaba el aire y me recordaba momentos más felices, pero ahora todo parecía sombrío. Necesitamos hablar, dijo él al fin, deteniéndose bajo la sombra de un árbol florido. Su expresión era seria. Había tomado una decisión drástica que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿De qué hablas?, pregunté nerviosa, sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba aún más.
He pensado mucho sobre nosotros, comenzó él, su voz temblorosa pero decidida. No puedo seguir así. He decidido mudarme. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría, el impacto fue inmediato y devastador. No puedes hacer eso, respondí casi sin pensar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo lo que hemos compartido? La incredulidad teñía mis palabras mientras buscaba entender su lógica. Lo hago por ti. Por nosotros, insistió él con sinceridad palpable en su voz. No puedo ser tu secreto para siempre. Su declaración resonó profundamente dentro de mí, sabía que tenía razón pero no podía aceptar esa realidad tan fácilmente. Las lágrimas comenzaron a asomarse a mis ojos mientras luchaba con la idea de perderlo. No quiero perderte, murmuré finalmente sintiendo como la desesperación me envolvía. Él dio un paso hacia mí y tomó mis manos entre las suyas. Tienes que decidir qué quieres realmente, dijo suavemente. No puedo ser el motivo por el cual te sientas atrapada. Su mirada era intensa y sincera, podía ver su dolor reflejado en sus ojos. En ese momento crítico comprendí lo frágil que era nuestra conexión secreta. Cada beso robado había sido una chispa en medio de la oscuridad del matrimonio monótono que había vivido durante años. Pero ahora esa chispa amenazaba con extinguirse si no tomábamos decisiones valientes. Un malentendido repentino interrumpió nuestra conversación cuando escuchamos risas cercanas. Alguien nos había seguido inadvertidamente hasta allí. Era uno de nuestros conocidos del festival, riendo despreocupadamente mientras avanzaba hacia nosotros sin advertir la tensión palpable entre nosotros tres. «Hey, los encontré», exclamó alegremente antes de darse cuenta del ambiente pesado que nos rodeaba. La incomodidad era evidente, ambos nos apartamos instintivamente como si hubiéramos sido sorprendidos haciendo algo prohibido. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba mantener una fachada normal ante esta interrupción inesperada. Solo estábamos hablando, dije rápidamente para justificar nuestra cercanía. El conocido sonrió sin entender completamente lo que estaba sucediendo entre nosotros tres y comenzó a charlar sobre los eventos recientes del barrio. Yo apenas escuchaba sus palabras mientras luchaba contra los pensamientos oscuros que invadían mi mente. ¿Qué pasaría si esto salía a la luz? ¿Qué consecuencias tendría para todos? Finalmente logramos despedirnos del conocido tras unos minutos eternos llenos de risas forzadas e incómodas miradas furtivas hacia el vecino junto a mí. Una vez solos nuevamente bajo las estrellas brillantes sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros nuevamente. Esto no puede seguir así, murmuré casi para mí misma mientras miraba al suelo cubierto por hojas secas caídas del árbol cercano. No sé qué más hacer, respondió él con frustración contenida en su voz profunda y grave. Sus ojos reflejaban tanto deseo como desesperación por escapar juntos aunque fuera solo por unos momentos más antes del inevitable adiós. La noche avanzaba lentamente mientras nuestras almas parecían entrelazarse aún más profundamente aunque sabíamos muy bien cuáles eran los límites impuestos por nuestras decisiones pasadas. El dilema seguía presente, ¿debería arriesgarlo todo por esta conexión fugaz o regresar al vacío emocional? La incertidumbre me envolvía mientras nos quedábamos allí parados bajo ese cielo estrellado. El aire de la noche se sentía cargado de tensión. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las estrellas que titilaban en el cielo. El vecino, con su mirada profunda, parecía tan perdido como yo. La incertidumbre me envolvía mientras pensaba en las consecuencias de nuestras decisiones. La vida que había llevado hasta ahora se desmoronaba a mis pies. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No quería romper el hechizo de ese momento, pero la realidad no podía ignorarse por más tiempo. Él se acercó un poco más, su aliento cálido rozando mi piel. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero no quiero perderte. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano, recordándome lo que había estado buscando. Los días siguientes fueron una mezcla de anhelos y dudas. La rutina diaria me atrapaba entre sus garras, y cada vez que cruzaba miradas con el vecino en la calle, mi corazón latía más rápido. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, el peso del secreto comenzaba a afectar mi salud emocional. Un día, mientras estaba en casa, escuché el timbre de la puerta.
Mi esposo había regresado antes de lo habitual. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que podría suceder si él descubría la verdad. Abrí la puerta con una sonrisa forzada y traté de actuar natural. «Hola, cariño», dijo él sin notar nada extraño en mi comportamiento. «¿Cómo ha ido tu día?» «Bien», respondí intentando mantener la conversación ligera mientras mis pensamientos volaban hacia el vecino y lo que significaba para mí. La cena fue un ejercicio de actuación, cada bocado era un recordatorio del vacío que sentía en mi matrimonio. Las palabras fluyeron entre nosotros como siempre, pero había una desconexión palpable. La risa y los recuerdos compartidos ya no eran suficientes para llenar el espacio entre nosotros. Al finalizar la cena, decidí salir a tomar aire fresco al balcón. Necesitaba un momento para aclarar mis pensamientos. La noche era tranquila, pero dentro de mí había una tormenta emocional desatada. De repente escuché un suave golpe en la puerta del balcón, era el vecino. «¿Puedo pasar?», preguntó con una sonrisa insegura. Asentí sin poder articular palabra, su presencia iluminó la oscuridad que me rodeaba. Nos quedamos allí parados por unos instantes antes de hablar. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó él, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. «Todo esto es complicado». «Lo sé», respondí con sinceridad. «Pero no puedo volver atrás». Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras procesábamos nuestras palabras. Era evidente que ambos queríamos más, pero el miedo nos mantenía atados a nuestras respectivas vidas. «Quizás deberíamos hablarlo», sugirió él finalmente. A medida que discutíamos nuestros sentimientos y miedos bajo las estrellas brillantes, sentí como las barreras comenzaban a desmoronarse lentamente entre nosotros. Era liberador compartir mis pensamientos más profundos con alguien que realmente entendía lo que estaba pasando por dentro. Sin embargo, ese momento fue interrumpido por un sonido familiar, el timbre del teléfono móvil del vecino sonó insistentemente en su bolsillo. Se disculpó rápidamente y se alejó para contestar. Mientras esperaba su regreso, observé la ciudad iluminada desde nuestro pequeño refugio en el balcón. Cada luz representaba una historia diferente y cada historia contenía sueños y anhelos ocultos. Cuando regresó tras unos minutos, su expresión era grave y preocupada. «Lo siento», dijo él con voz temblorosa. «Era mi hermana, está pasando por un mal momento». Su rostro reflejaba preocupación genuina, y eso me hizo cuestionar aún más nuestra situación actual. «¿Vas a estar bien?», pregunté con interés genuino. «Sí, solo necesito procesar todo esto», respondió él mientras miraba hacia abajo con tristeza evidente en sus ojos oscuros. La conexión emocional entre nosotros crecía cada día más fuerte, sin embargo, también comenzaba a sentirme culpable por lo que estaba provocando en su vida personal además de la mía propia. La noche avanzaba y decidimos despedirnos antes de complicar aún más las cosas entre nosotros o arriesgarnos a ser descubiertos por nuestros cónyuges respectivos. Las semanas pasaron rápidamente después de esa conversación reveladora, sin embargo, el peso del secreto seguía aumentando sobre mis hombros como una pesada losa inamovible. Cada encuentro furtivo se volvía más significativo y peligroso al mismo tiempo. Anhelábamos esos momentos juntos mientras temíamos las repercusiones si alguien llegara a enterarse. Una tarde soleada decidí salir a caminar por las calles adoquinadas de Sevilla para despejarme un poco. Necesitaba encontrar claridad ante esta situación tan confusa e incierta. Mientras paseaba por los coloridos mercados locales llenos de vida y alegría efervescente sentí como los recuerdos felices comenzaban a inundar mi mente, risas compartidas durante festivales pasados junto a amigos y familiares. Sin embargo, justo cuando pensaba que podría encontrar paz interior al recordar esos momentos felices del pasado, vi algo inesperado. Mi esposo conversando animadamente con otra mujer cerca del bar donde solíamos ir juntos hace años atrás. El corazón me dio un vuelco al verlos reír juntos como si compartieran algo especial, algo que yo no tenía desde hacía mucho tiempo. Decidí acercarme para saludarles aunque sabía muy bien lo arriesgado que era hacerlo en ese instante tan delicado para mí. Pero algo dentro me decía que debía enfrentar esta situación ahora o nunca. Cuando llegué hasta ellos sentí como todas las miradas se posaron sobre mí. «Qué sorpresa verte aquí»,
exclamó él con una sonrisa amplia mientras yo intentaba ocultar la incomodidad creciente dentro mío ante esa escena inesperada. Sí, solo dando un paseo, murmuré tratando de sonar casual aunque sabía perfectamente cuánto había estado luchando internamente contra mis propios sentimientos contradictorios últimamente. La mujer sonrió amablemente aunque noté cierta curiosidad reflejada en sus ojos claros. Era evidente que ella también había notado algo extraño en nuestra dinámica familiar. Tu esposo es muy divertido, comentó ella antes de girarse hacia él nuevamente mientras intercambiaban palabras llenas de complicidad. Mi corazón latió furiosamente ante esa visión tan desconcertante. Me alegra escuchar eso, respondí tratando nuevamente mantenerme serena aunque sabía muy bien cuánto dolían esas palabras saliendo de mis labios. ¿Acaso estaba celosa? ¿Debería estarlo? Mientras continuábamos conversando superficialmente sobre trivialidades cotidianas sentí como todo alrededor nuestro se desvanecía lentamente hasta quedar atrapada solamente dentro del torbellino emocional interno generado por esa simple interacción inesperada. Finalmente nos despedimos después de unos minutos tensos. Mi mente seguía girando frenéticamente intentando procesar todo aquello. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Acaso podría seguir adelante sabiendo lo poco sólido que resultaban nuestras respectivas vidas? Cuando volví a casa esa noche encontré al vecino esperándome ansioso frente a mi puerta. El rostro lleno de preocupación reflejando claramente toda la incertidumbre acumulada entre ambos tras tantos encuentros furtivos. Necesitamos hablar, dijo directamente sin rodeos ni preámbulos innecesarios. Y así comenzó otro capítulo lleno de incertidumbres e interrogantes sobre nuestro futuro juntos. Cuando me encontré frente a él, la tensión era palpable. Sus ojos reflejaban un torbellino de emociones que apenas podía descifrar. No puedo seguir así, dijo con voz temblorosa, rompiendo el silencio que nos envolvía. La angustia en su tono me hizo cuestionar si estaba lista para enfrentar lo que eso significaba. La verdad era que cada vez que estábamos juntos, las dudas se desvanecían por un instante, pero al regresar a casa, la realidad me golpeaba con fuerza. El esposo seguía allí, ajeno a mi tormento interno. Cada beso robado y cada mirada furtiva parecían más arriesgados a medida que el tiempo pasaba. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté sintiendo el nudo en mi estómago. Él dio un paso hacia mí, como si quisiera acortar la distancia entre nuestras almas perdidas. No sé si puedo seguir ocultándolo, confesó mientras sus manos temblaban ligeramente. La idea de perderlo me llenó de pánico, pero al mismo tiempo, la posibilidad de dejar todo atrás comenzaba a parecer tentadora. El ambiente en la habitación se tornó pesado, el aire estaba cargado de promesas y miedos no expresados. Tal vez deberíamos ser honestos con nosotros mismos, sugirió él, su voz un susurro lleno de significado. La idea de ser sinceros resonaba en mi mente como un eco inquietante. ¿Qué pasaría si decidíamos dar ese paso? ¿Y si todo se desmoronaba? Mientras pensaba en las consecuencias de una revelación, recordé las risas del festival al que asistimos juntos. La música flamenca aún vibraba en mis recuerdos. Los colores vibrantes y las miradas cómplices eran una burbuja de felicidad que anhelaba revivir. Pero esa felicidad también traía consigo el peso de la culpa. ¿Y si todo esto es solo una ilusión?, pregunté casi en un susurro, sintiendo como la incertidumbre se apoderaba de mí nuevamente. Él cerró los ojos por un instante y respiró hondo antes de responder, quizás lo sea, o quizás sea lo único real que tenemos. Sus palabras resonaron dentro de mí como un mantra perturbador. De repente el sonido del timbre me sacudió del trance emocional en el que me encontraba. Miré hacia la puerta con miedo, sabía quién podría estar al otro lado. El esposo había decidido volver antes de lo esperado esa noche. El vecino notó mi inquietud y tomó mi mano con firmeza, como si intentara darme valor para enfrentar lo inevitable. Debemos decidir ahora, insistió él, su mirada fija en mis ojos como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. La presión era abrumadora, sentí que estaba al borde de una decisión monumental sin saber realmente qué camino tomar. No sé si estoy lista, respondí con voz entrecortada mientras el timbre sonaba insistentemente detrás de la puerta. Una parte de mí quería abrirla y enfrentar lo conocido. Otra parte deseaba aferrarse a lo desconocido y arriesgarlo todo por una conexión genuina.
El timbre dejó de sonar abruptamente y un silencio inquietante llenó el aire. En ese momento comprendí que no solo estaba luchando contra mis propios demonios, también estaba enfrentando el peso del compromiso y las expectativas sociales que había llevado durante años. Si decides quedarte aquí conmigo, será nuestra última oportunidad, dijo él con determinación en su voz. Su declaración resonó dentro de mí como un campanazo final que marcaba el fin de una era y el inicio de otra llena de incertidumbres. Mientras debatía internamente sobre qué hacer, sentí como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad del cambio, la idea misma me aterrorizaba y excitaba a partes iguales. Pero entonces escuché pasos acercándose a la puerta, ya no había tiempo para más reflexiones. Con un último vistazo a los ojos del vecino, supe que debía elegir entre dos mundos, uno lleno de seguridad pero vacío emocionalmente y otro repleto de riesgos pero vibrante en posibilidades. La puerta se abrió lentamente y vi a mi esposo entrar con una expresión cansada pero amable en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó mientras yo trataba desesperadamente de ocultar mis emociones tumultuosas detrás de una sonrisa forzada. El vecino retrocedió unos pasos hacia la sombra, consciente del inminente peligro que representábamos juntos ante cualquier mirada indiscreta. En ese instante crucial comprendí que las decisiones tomadas hasta ahora habían tejido una red compleja alrededor mío, amor, deseo y miedo entrelazados irremediablemente. Sí, estoy bien, respondí sin convicción mientras sentía cómo las palabras se atoraban en mi garganta. La presión aumentó cuando vi al vecino deslizarse hacia atrás sin hacer ruido, era como si supiera que este momento había llegado a su clímax inevitablemente. Mi esposo continuó hablando sobre su día mientras yo luchaba por mantenerme presente en esa conversación trivial, cada palabra parecía alejarme más del camino hacia donde había comenzado a dirigirme junto al vecino. De repente sentí una punzada aguda en mi pecho cuando comprendí lo frágil que era esta vida doble, cada risa compartida ocultando secretos profundos e inconfesables, cada día transcurriendo bajo la rutina mientras anhelaba algo más intenso. La decisión ya no dependía solo de mí, sentí como todo giraba fuera de control mientras miradas furtivas cruzaban entre nosotros tres, el esposo inocente, el amante prohibido y yo atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mientras escuchaba a mi esposo hablar sobre banalidades cotidianas, vi al vecino desaparecer por completo tras la esquina del pasillo, su figura se esfumó dejando tras sí un vacío palpable e inquietante en mi corazón. Y así fue como entendí que esta noche marcaría un antes y un después, o seguiría sumida en esta existencia monótona o daría ese salto hacia lo desconocido donde tal vez encontraría finalmente aquello por lo cual había estado buscando tanto tiempo. Pero justo cuando creía haber tomado una decisión clara sobre mi futuro emocional, algo inesperado interrumpió nuestros caminos, el sonido agudo del teléfono sonando rompió nuestra burbuja frágil.